Mayor temor cuando niño. Tenía miedo que mis padres murieran. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Tal vez los rock and rolleros nunca se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, porque simple y sencillamente vivían el momento y no se acordaban o no se hicieron conciencia de que de su generación a las anteriores no existía música para jóvenes. Entonces ellos estaban construyendo algo así. Lo curioso está en que pasó el tiempo, entre comillas, se fue a dormir el rock and roll en México. Hubo una serie de diferentes géneros musicales y hoy me sorprende que una cantidad increíble de jóvenes saben mucho de rock and roll, investigan y se ha vuelto parte de su vida, quizá mucho más de lo que los que vivimos la época lo podamos saber. A mí me tocó cuando yo tenía entre 11 y 12 años conocer a los que tenían 17, 18 y que eran los protagonistas del rock. Yo soy de una u otra manera testigo presencial, pero ellos no fueron nada de eso y sin embargo han estudiado tanto que yo creo que saben 3 o 4 o 5 veces más de lo que yo supe o de lo que sé. Hoy está aquí con nosotros Patti y mi primera pregunta es, ¿por qué ustedes siendo una generación tan joven les interesa el rock and roll de los 60? Estamos hablando casi de 60 años de historia musical. ¿Qué tiene que ver con ustedes? Sí, bueno, hola Lalo, muchas gracias por la invitación. Pues sí, bueno, básicamente creo que es algo que, bueno, yo muy personalmente creo que lo he ido como reflexionando, sí, como que con la luz del tiempo y con conocidos, ¿no? Que son casi de mi edad, un poquito más grandes o un poco más chicos, que mucho tiene que ver también en qué ambiente creces. Uh-huh. En mi caso, pues yo creo que el gusto también viene, yo creo que de mis papás, porque a los dos les gusta el rock and roll mexicano, uh-huh. Y siempre sonó, por ejemplo, La Plaga, ¿no? En la casa, o Leroy, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. O incluso, pues, les gustaba, yo creo que iban a alguna reunión y pues ahí sonaba rock and roll, o incluso hermanos de ellos tocaban en grupos, uh-huh. O bueno, que tocaban en fiestas o cosas así. Por ejemplo, uno de mis tíos mayores, pues tenía su grupo y tocaba rock and roll mexicano o tocaba rock and roll en inglés. Uh-huh. Entonces yo creo que viene mucho de ahí, yo creo que la influencia, ¿no? En mi caso. Y que había pues discos en la casa, había revistas. Pero como que eres parte de un grupo en sí. Facebook y ese tipo de redes sociales que hay ahora. Sí. En que pues, prácticamente dialogan sobre el rock and roll en español, como claro. Si lo hubieran vivido cuando no lo vivieron. Sí, exacto. Sí, de hecho luego se sorprenden personas más grandes de que hay datos que pues sí sabemos, ¿no? Por ejemplo, de cuándo se grabó una canción o en qué año se editó o por ejemplo, quién era parte de un grupo y qué siguió en otros grupos, ¿no? ¿Y cómo sabes, por ejemplo, qué grupo era de veras muy conocido y qué grupo prácticamente ni en su casa lo conocían y sin embargo por las redes casi es hablar de lo mismo de que del otro? Sí. Bueno, yo creo que ahí pues sí tiene mucho también que ver en la generación pues anterior, ¿no? Por ejemplo, mis papás pues siempre eran como más pues sí, más apegados a los locos del ritmo y muchos de los conocidos eran los locos del ritmo. Entonces ya platicando con ellos, no, es que la locura eran los locos del ritmo o los uh-huh. Teen Tops, ¿no? Uh-huh. Entonces ya de ahí pues Toño de la Villa y mencionan mucho a Toño de la Villa y a Enrique Guzmán, ¿no? Pero ahora hay muchos locos de ritmo, o bueno, 2 o 3 grupos, sí. O los Teen Tops o los Rebeldes, sí. Pero muchos de ellos o hay un elemento original o el sonido del grupo ya no es. ¿Cómo diferencian sí. Eso? No, pues básicamente yo creo que te vas mucho, o bueno, en mi caso yo me voy mucho con, a lo mejor si todavía está el fundador, yo me voy con el fundador en este caso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Los Locos del Ritmo, pues yo sigo al grupo que trae a Pepe Negrete, que es el fundador, ¿no? Uh-huh. Y otros siguen mucho a Rafael Acosta porque es el que compuso Tus Ojos. Uh-huh. Yo creo que muchos se van más que nada por la, pues sí, a lo mejor la popularidad de uno como compositor y el otro, pues yo creo que el otro grupo con el que formó el grupo, ¿no?
Y te veo por las fotografías que luego tienes, Sí. que vas a muchas reuniones, a muchos eventos Sí. donde hay rock and rolleros. Sí. Y sí, siempre te veo en fotografías con generalmente gente que de veras perteneció al tiempo, no Sí. te veo tanto con gente nueva, ¿no? Sí, claro. Ahí, ¿cómo sabes que sí es original o no es original? Pues básicamente, bueno, yo me fijo mucho en las fotografías, ¿no? Anteriores. Básicamente yo fui como que cachando luego la información así en el momento, porque a veces iba a una reunión y a veces no conocía a todos los integrantes, más que a uno. Y ya ahí él mismo te decía, mira, él tocó conmigo en tal canción o en tal disco. Dice, por si quieres más información o que te quieres sacar la foto. Me pasó con Germán González. Ujú. Sí lo conocía yo de oídas, pero no lo conocía personalmente. Ya Nada más después, déjame saber. sí, Germán González es el fundador del grupo de los Boppers. Él exacto. tocaba la trompeta y el piano. Sí. Y entonces, Ujú. ahora digamos que ya no hay Boppers, de todos modos lo conociste. Sí lo conocí en un evento donde tocaron bueno, en realidad él tocaba en el evento, pero yo no sabía que él tocaba ahí en el evento. Ya me enteré en el momento. De hecho, no llevaba ni disco ni nada, porque dije, ay, de haber sabido. Pero me enteré ahí en el momento porque era un evento de los ovnis, y yo siempre seguía los ovnis. Ujú. Y también estaba Fito de la Parra, que también lo seguía, y él Él coincidió fue el ahí. del Can't Hit allá, y de los Sí. Sinners, y Javier Batis, etcétera. Sí, exacto. Aquí en México, incluso con Sí. los Hooligans. Sí, Ujú. claro, fue pionero del rock and roll mexicano con los Sparks. Ajá. Sí, y ya después Empezó con los Sparks, sí. hizo otros grupos, sí, como Hooligans, Sinners, Incluso ahí, pues también hay una anécdota, ¿no? Que dicen que tocaba en un café cantante sin grabar, nada más tocaban así, pero era puro blues. Y era un cuarteto, era Fito de la Parra en la batería, estaba Horacio Reni en la voz, Javier de la Cueva en el piano, y en el bajo creo que estaba Jorge Sloan, que venía de los Que Boppers. también venía de los Boppers. Sí. Sí, y ya después se fue a Canet Hit, ¿no? Tiempo después, pero sí, yo conocí a Germán González en esa ocasión porque coincidió que él iba a tocar la trompeta ahí con Ezequiel Ramos de los Monjes. De los Monjes, sí. Y pues ahí fue donde yo lo conocí. Ya, de hecho, pues me dio su autógrafo, me dio su número de teléfono. O sea, fue así como más. Porque veo que eres muy conocida dentro de ese ámbito. Sí. Y veo que sí eliges de alguna manera a los pioneros y platicas poco con los, digamos, nuevos elementos que a lo mejor muchos de ellos pues ni siquiera se saben la historia del grupo, ¿no? Sí, claro, sí me ha pasado. Me pasó con una persona que sí tocaba en determinado grupo y le preguntabas, ¿no? Sobre incluso pues, los discos, ¿no? O por qué tocaban ciertas canciones, no sabía por qué. O sea, nada más decía que ahí lo habían contratado, pero que él suplía a tal persona, ¿no? Pero sí, básicamente creo que, pues sí, me enfoco mucho en acercarme a los que fueron los pioneros, porque son los que se saben la historia, ¿no? Sí. Del grupo. Oye, y cuando te vienes a vivir a Tequisquiapan, aquí a Querétaro, pues ya te es más difícil poder asistir con todos estos grupos. ¿No extrañas eso? Sí, sí extraño básicamente el movimiento como de eventos, ¿no? De rock and roll. Y bueno, de culturales, ¿no? Porque luego iba al teatro, iba a cualquier lado y estaba todo cerca relativamente, ¿no? Y aquí pues sí está un poco más alejado toda la escena, pero pues de cierto modo como que tengo contacto con ellos por redes o por teléfono a veces, entonces como que siento yo que se mantiene un poco la... ¿Y por qué te lleva a investigar sobre ellos? Porque estoy de acuerdo, te gusta la música, pero ¿por qué tanto de investigar? Pues no sé, bueno, yo creo que siempre he sido como curiosa en el sentido de conocer la historia, ¿no? De muchas cosas, pero en especial de la música siempre me ha llamado la atención como adentrarme, ¿no? Como que en los orígenes de tal grupo o descubrir nuevos grupos, que luego hay grupos incluso mexicanos que de ese tiempo que no pegaron más que con una canción, o a veces ni los conocen, ¿no? Y es agradable, yo creo que es algo como que... siento yo que como que me acerca un poco a lo mejor a lo que yo consideraría como algo ya más ideal, ¿no? Para vivir. O sea, me siento bien haciéndolo, me siento
pues sí me siento feliz cuando investigo, ¿Tu profesión actual tiene que ver con este movimiento? Pues no? sí, bueno, sí, se podría decir que soy como periodista musical o algo así, porque escribo también y hago redacciones y toda esta cuestión. ¿Pero estudiaste comunicación? Sí, estudié comunicación. Ajá. Sí. El tiempo que tú naciste en el Distrito Federal, sí. La forma en que tú vivías, porque un tiempo incluso viviste con tus abuelos y sí. cosas por el estilo. Sí, muchos años. ¿Ahí se escuchaba rock and roll o de dónde nació ese espíritu para ti de la música? No, la música yo creo que siempre ha sido parte de mi vida, ¿no? Tanto por la familia de mi papá como la familia de mi mamá. Siempre fue como musical todo el tiempo, ¿no? De hecho, la casa donde yo crecí, donde nací y crecí, todo, esa cuestión, la de mis papás, pues ahí siempre sonaba música. Yo me acuerdo que todo el tiempo era música. Si no estaba mi papá oyendo música en inglés a los Beatles o a Elvis, escuchaba a Pedro Infante, por ejemplo, o mi mamá escuchaba a Camilo Sesto o a rock and roll mexicano, ¿no? O otra agrupación, ¿no? Incluso hasta escuchan pues, música grupera, ¿no? Cosas así. Pero también en ¿Pero tú la no familia... te has ido por el lado de la música grupera? No, no, ¿Por qué? de hecho, no, nunca me ha gustado, o sea, sí me gusta escucharla, porque sí he escuchado a Los Temerarios y son un buen grupo, pienso yo que tienen buenas canciones, pero sí... no sé qué tiene el rock o en este caso la música vernácula, que es como que lo que a mí más me llama la atención. No sé si tenga que ver también, por ejemplo, en el caso de la familia de mi mamá, siempre, por ejemplo, mi abuelo o mis tíos, cada que había una reunión, sí, me acuerdo que había luego mariachis o había música norteña en vivo. Y yo creo que eso como que me llamó la atención siempre también. Entonces como que de cierto modo me siento también unida a la música mexicana y al rock and roll. Bueno, estabas chica, pero sí. hubo un tiempo que querías ser astronauta. Sí. ¿Cómo sacaste eso? No, pues yo creo que siempre me ha fascinado, siempre me fascinó la luna. De hecho, incluso platicando ya con mi mamá o con personas sí me dicen que yo cada que salía a algún lado, lo primero que buscaba era la luna. Y le decía, oye, ¿y la luna? Entonces, como que siempre me llamaba mucho la atención todo esto del espacio pero yo creo que era como un sueño, pues muy de niña, ¿no? Sí, la luna y las estrellas, o volar, ¿no? O algo así, ir al espacio, ¿no? Pero básicamente yo creo que fue un sueño, pues sí, como de niño, ¿no? De niña. ¿Te llamó la atención ser, por ejemplo, la actividad que llevaba tu papá con respecto a los ojos, por llamarlo así? Sí. ¿Te llamó algo la atención decir, quiero seguir ese camino o tampoco? No, nunca me sentí como que capaz a lo mejor de darle consulta o de revisar a alguien, no, nunca me llamó la atención. ¿Pero él no era médico o sí era médico? Sí, es optometrista técnico. Técnico. Sí, es técnico optometrista, sí. Y de hecho, pues también tiene estudios de enfermería y tiene... A él siempre le gustó esa área. Sí, todo lo que tiene que ver con medicina siempre le llamó la atención. ¿Y a ti no? No, ni a mi hermana ni a mí nos interesó ninguna rama médica, ¿no? De hecho, yo creo que el sueño de él era como que nos dedicáramos a eso porque a eso a él le gustaba, ¿no? Pero no, creo que no teníamos no tenemos a lo mejor pues ni la vena ni la afición, ¿no? Y te metes a la Universidad del Valle de México a Sí. estudiar comunicaciones. Sí. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que te detonó de decir quiero meterme ahí? Pues bueno, una fue, yo vi varias opciones y más o menos el programa que a mí me gustó fue el que llevaba a esa escuela, porque aparte era ejecutivo, o sea, podías trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y bueno, fue lo que me llamó la atención. Ya después resultó que también había conocidos ahí que estudiaban ahí y coincidíamos ahí. Tenía un vecino yo que estudiaba ahí y ya después coincidió que ahí nos encontramos, ¿no? También. Pero... ¿Y cómo te afecta la pandemia? Porque pues a ti obviamente te toca la pandemia cuando te estás desarrollando dentro de tu profesión. No, pues sí me afectó mucho. De hecho, pues me costó trabajo porque tenía que independizarme, ¿no? Porque siempre había trabajado para alguien y que tenía que ver con comunicación o con medios de comunicación, pero pues sí trabajaba para un jefe, ¿no? Para una agencia en general. Y ya con la pandemia, pues no, porque incluso pues meses antes de la pandemia, pues
la empresa pues como que colapsó, ¿no? Tuvo una crisis monetaria y todo, y tuvieron que hacer recorte y recortaron prácticamente a toda el área, ¿no? Entonces sí me afectó en ese aspecto porque yo pensé que ya hasta ahí había llegado mi carrera, ¿no? O sea, dije, pues sí, pero no, en realidad creo que con la pandemia pues se abrieron muchas oportunidades en línea, entonces tuve yo que pues empezar a postularme por medio de internet y sí llegué con una agencia que es con la que sigo ahorita trabajando. Y creo, lo que poco que he leído, sí. Redactas bien. Sí, Dime bueno, cómo le estás haciendo, porque veo que muchos de tu generación ya prácticamente la ortografía, la gramática no es parte de su interés. Sí, claro. Simple y sencillamente ponen con claves o con monitos o lo que sea lo que quieren decir. Sí. Y a veces dices, oye, si quieren buscar una palabra y no la escriben correctamente, pues no la encuentran o la pronuncian, pero pues no saben bien la grafía, qué es lo que quieren decir o no. Ese es un nuevo obstáculo que prácticamente en tu generación se presenta. Sí. ¿Cómo aprendiste a redactar? No, bueno, yo siempre he tenido buena ortografía, creo que desde chica. Creo que era algo muy... Creo que era algo muy natural, pero también en las escuelas donde iba luego hacían como concursos de ortografía. Y me acuerdo que casi siempre salía yo bien en la ortografía. Luego sí me diferenciaba un poco porque luego se les hacía raro que incluso en segundo de primaria pues más o menos tenía buena ortografía. Fíjate. Pero ya después con el tiempo creo que la desarrollé mejor porque fue cuando empecé a trabajar en agencias y necesitaban que tuvieras buena ortografía y nos daban luego incluso hasta cursos ahí internos para mejorarla. Y ya si tenías un error o algo, pues sí te hacían notarlo, pero pues ya como que lo perfeccionabas ahí mismo con el mismo grupo, ¿no? Y ahora como independiente, ¿quién te pide que les redactes algo? Pues básicamente son empresas como de tecnología ahorita. Tenemos, básicamente son clientes de marcas internacionales que son de cámaras de seguridad y cosas así. Una de ellas es Ubiquiti Networks, que es habla de de lo que son todos los componentes de una cámara digital, una cámara de seguridad, básicamente, ¿no? Y también hay otro cliente que es todo lo contrario, que es un cliente de construcción. O sea, hablamos de cómo poner una trave, cómo se pone un techo. ¿Y también investigas tú todo eso? Sí, se investiga todo y ya se hace un artículo y ya lo envías y ya ellos lo suben al blog. Y tienen un blog donde sus clientes de ellos pues los van identificando y ya les compran lo que venden. Ahora parece que tienes facilidad para la pintura. ¿Por qué no tomaste ese camino o si lo piensas tomar después? No, sí lo pienso tomar. Nada más que, bueno, yo creo que en su momento a lo mejor no fue una necesidad para mis papás, ¿no? Básicamente, ¿no? Básicamente mi papá, ¿no? Yo creo que él era, pues sí, como más de la idea de que yo estudiara una carrera, pues como que larga, y siempre me decía, no, es que la pintura ni te va a llevar a nada bueno, o no vas a vivir de eso, y es una carrera corta, entonces no creo que sea algo que te convenga, ¿no? Porque pues incluso el don sí lo tengo, ¿no? O sea, sí. ¿Y te arrepientes de no haberlo estudiado en su momento? Sí, porque bueno, yo cuando entré a la secundaria yo ya sabía que quería dedicarme a eso, ¿no? O que quería estudiar o pintura o algo que tuviera que ver con pintura, ¿no? Incluso pues hubo un tiempo que dije, bueno, si no se puede que sea directamente pintura, pues que sea arquitectura o algo así, ¿no? Pero sí hubo un tiempo que como que lidiaba un poco con las matemáticas. Digo, no fue siempre, pero sí hubo un tiempo que lidiaba mucho. Entonces dije, no, creo que no es el camino. Entonces fue ya cuando empecé a ver otras opciones. Y sí, como que ya después con el paso del tiempo sí me arrepiento porque digo, pues a lo mejor igual ya hasta era el camino, ¿no? Porque era muy nato y sí me gustaba hacerlo. Entonces eso concursaba. Entre comillas, es casi una profesión para ti. Sí. Investigar tanto de rock en español como en inglés de los años 60. Sí. ¿Esto va a tener un límite? ¿Va a llegar un momento que digas, bueno, hasta acá? ¿O piensas que toda tu vida va a ser eso? No, yo pienso que, bueno, ahorita pienso que toda mi vida voy a hacer lo mismo, porque nunca se deja de aprender, ¿no? Incluso hay cosas que incluso no sé si voy a poder
esclarecer, ¿no? Porque hay cosas que están como que un poco, pues sí, bueno, no están muy a la luz, ¿no? Entonces, Pues digamos, como que la historia de Tomos ya está escrita, esa no la vas a poder cambiar porque sí, ya claro. empezó y ya acabó hasta cierto punto, digamos, como fuerte como la década de los 60. Sí. Ya vienen consecuencias después y lo que sea, Sí, pero tú te subgéneros, especialistas en los 60. Sí, en los 60s. Sí, como que siento yo que es la etapa más rica, ¿no? Musicalmente hablando. Incluso pues con otros géneros, ¿no? También me pongo a ver incluso pues sí, la carrera, por ejemplo, de José Alfredo Jiménez en los años 60 fue muy prolífica, ¿no? Y todo lo que haces, que recopilas y escribes, etcétera, ¿para quién lo haces? Pues básicamente lo hago ahorita para mí, ¿no? Ya después, a lo mejor sí pensaba en hacer un libro, de hecho sí tengo varios apuntes ahí, pero todavía no sé qué dirección lleva el libro, porque pues luego a veces es demasiada información, o hay que jerarquizarla, ¿no? ¿Cómo puedes saber qué tan real es o qué tanto es ya inventado por los propios protagonistas y no muchas veces de mala intención, Sí. sino hay veces que ellos mismos ya no se acuerdan Ya bien no se acuerdan. o tienen idea que hicieron el efecto Mandela, ¿no? Que hicieron Sí. algo que de veras no lo hicieron o no lo hicieron así. Sí, pues bueno, yo creo que es cuestión también como de darles el crédito, ¿no? De la fe, ¿no? La confianza. Pero pues sí, yo creo que ya en un caso así, luego a veces me fijo un poco en cómo me siento yo cuando estoy platicando con esa persona, cómo me lo están platicando, porque a veces como que hay algunas personas que no se prestan mucho para platicar, entonces pues digo, ya si me está dando algún dato que a lo mejor es importante, pues yo luego lo que hago es que como que una plática que tuve con ese integrante, con otro integrante del mismo grupo, ya si coincide, pues digo, pues sí, o sea, sí es el dato, pero fíjate, ¿no? yo me acuerdo, hace mucho que ya no me meto, entre comillas, a investigar Sí. en las redes sociales, pero me acuerdo cuando empezaban, uno sacaba el nombre de Johnny Dynamo y decía Manuel Alejandro, por ejemplo. Manuel Alejandro, sí. ¿Okay? Y ese es un error. Sí, Sin embargo, él Humberto lo sacó y hubo mucha gente sí. que para mí no es ético, pero mucha gente así lo hacía. Copiaba tal cual las cosas Sí, y nunca decía la fuente de dónde las tomó. Sí. Y entonces me acuerdo que un tiempo estaba buscando en las redes cuál era el verdadero nombre que no era el Alejandro, es el problema realmente, Sí, ¿no? es Humberto, creo, ¿no? Sí. Y entonces de ahí la respuesta era precisamente que en nuestros tiempos, pues, cuando ellos ya eran grandes y yo iba con ellos, Sí. había un noticiero en el cine en donde aparecía un yucateco que se apellidaba Cahuich. Y sí. Humberto Cahuich, a Johnny Dynamo, cuando estaban los Spitfires, le decían Cahuich. ¿Por qué? Por Humberto. Sí. Entonces, muy poco, creo que encontré una o dos notitas muy chiquitas donde sí le usaban el nombre de Humberto, pero como que ya se había hecho generalizado porque alguien lo escribió, el Alejandro. Por ejemplo, ese tipo de datos, ¿cómo puedes tú saber hasta qué momento estás diciendo algo cierto o nada más estás tomando algo como referencia de alguien que lo escribió sin poderlo asegurar, ¿no? Constatar. Sí, no, pues sí, esa es una buena pregunta, porque luego incluso me pasa hasta en mi ramo ya profesional, ¿no? Ya escribiendo para otras personas, sí tengo que como que buscar varias fuentes donde pues sí coincida, o de plano me tengo que ir a fuentes incluso hasta oficiales, ¿no? ¿no? Pero bueno, en el caso ya de la música, pues yo a veces lo constato con personas que se dedican a los medios de comunicación. Por ejemplo, pues hubo un tiempo que del que sí aprendí mucho en radio fue de Jaime Almeida. Luego él daba muy buenos datos y pues sí eran fuentes fidedignas, ¿no? Bien, okay. Ajá, porque sí, muchas veces lo que uno lee está mal escrito. Está mal escrito o no es cierto. Sí, no, y te digo, muchas veces la fuente que te lo está diciendo que aparentemente, como si la vivió, lo crees que es así, y a lo mejor él mismo no se acuerda bien de cómo pasó, ¿no? Sí. Pues de alguna manera, entonces, eres feliz con lo que estás haciendo y piensas seguir sobre ese camino. Sí, pienso que es una buena manera a lo mejor incluso de ser parte, ¿no? De manera indirecta del movimiento, ¿no? Musical o algo así. Y ese movimiento, sobre todo de jóvenes,
¿Cómo es elitista? ¿Hay alguna manera en que te dicen si perteneces o no perteneces? ¿O cómo es eso? Pues no, básicamente creo que todo viene como pues del gusto, ¿no? Musical, porque incluso tenía hace tiempo un conocido que me vendía discos y toda esta cuestión, pero incluso él decía que en su caso era todo lo contrario a mí. O sea, en mi casa sí se oía el rock and roll, oía música, ¿no? Y todo esto. Y él no. Dice, es que yo, al contrario, dice, yo tuve que forjarme en el rock and roll con la información yo solo. Ah, sí. Y a lo mejor es el mismo locutor que yo estoy pensando. Sí. En fin, pues te quiero agradecer y No, al contrario. sobre todo también a todos ustedes el que pues tomemos a veces los ejemplos de vida de cada quien. Creo que en el caso de Patti, ella tiene una cosa que es muy importante, es amable con toda la gente, independientemente de lo que cada quien piense. Sería una buena forma de ver la vida. Seamos más amables todos con todos. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.